amigas, bienvenidas a un programa más de Nunca Solas. Y hoy queremos hablar de la vida de José. Bueno, chicas, la verdad que la historia de José tiene mucha enseñanza, ¿no? Y lo primero, bueno, pues ponernos un poco en situación, saber decir un poco pues quién era José, cómo Dios lo escogió también y todo. Maripino, cuéntanos un poquito. Pues vamos a hablar sí de José, que era hijo de Jacob, que también le llamaban Israel, y bueno, vamos a ver un poco su vida, cómo sus hermanos le tienen envidia, le venden, qué pasa, qué hace el Señor, cómo le bendice, cómo restaura su vida, y vamos a ir desglosando la historia por partes, entre todas. En uno de los versículos nos dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y se la tomaron y la echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, o sea, quien echaron en la cisterna fue a José. O sea, le metieron a José ahí en la cisterna. Y claro, y ahí no queda la cosa, o sea, no le dejan ahí en la cisterna y ya está, ¿no? Sino que, bueno, uno de sus hermanos, porque querían querían llegar a matarlo, ¿no? Pero uno de los hermanos dice, eran 12 hermanos, ¿no? Pues uno de los hermanos dice, hombre, a ver, tampoco vamos a llegar a cargárnoslo, ¿no? ¿Por qué no lo vendemos a los mercaderes? Y eso es lo que hicieron. Y dice, y cuando pasaron los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y ahí es donde empezó, ¿no? Pues todo, un poco todo el trato que José tuvo, todas las vivencias que José tuvo estando allí en Egipto. Que no fueron pocas, fueron un montón de experiencias. Pues todas las experiencias bastante amargas que pasa José, sí. Si os fijáis, están producidas por un fruto terrible que es la envidia de sus hermanos. Sí. Dice que José tuvo sueños y se los contó a sus hermanos y él fue sincero, le contó lo que había soñado. Y claro, es que el sueño era que ellos iban a servirle, que ellos se iban a inclinar ante él, y no un sueño sino dos, ¿no? Sí. Entonces, claro, los hermanos entraron en una envidia o sea, como en una rabia, ¿no? Que le tenían. Y también dice, fíjate, que el padre estaba, o sea, dice, sus hermanos, en el 11, le tenían envidia, dice, mas su padre meditaba en eso. O sea, el padre se daba cuenta, claro, de lo que estaba ocurriendo. Y por eso también fue que el padre quizá le mandó a José un poco mirar a ver qué estaban tramando, pero fue en ese momento que, ¿no? Que ya los hermanos deciden acabar con él, quitarlo del medio, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, lo tremendo, ¿no? Lo que te puede hacer, o sea, lo que puedes llegar a hacer por envidia a tu propio hermano, porque, bueno, pues siempre puede haber problemas y cosas entre los hermanos, pero bueno, está el amor de la familia y eso. Pero sin embargo, o sea, esa envidia que le tenían les llevó a querer quitarlo del medio, ¿no? O sea, que es tremendo, ¿no? Y luego, fíjate, hasta dónde llegaba la maldad de los hermanos, porque cuando ellos venden a José y lo mandan a Egipto, le hacen creer a su padre que ha muerto. O sea, sí, cogen la túnica, se la encuentran por ahí y le dicen, o sea, y lo que le transmiten a su padre es como que su hijo ha muerto, ¿no? Sí. Qué sufrimiento. Entonces, para su padre. Qué tremendo. Pero su idea también era matarles, o sea, sus hermanos querían matarles, pero su hermano Rubén dijo, no derraméis sangre, echarlo en la cisterna,
Sí, sí, O sí, sea que hubo uno de ellos que por lo menos dijo, bueno, no vamos a llegar hasta el punto... Hasta ese punto. Hasta ese punto, pero sí que le hacen creer al padre Sí. que como que ha muerto, La que algo le ha maquillación, pasado a José, sí. ¿no? O Matan sea, al cordero, manchan con la sangre del cordero la túnica y con lo la cual ya túnica el padre... que le había preparado su padre, la túnica de Exactamente. colores. Entonces ya el padre, claro, viendo eso, ya piensa que su hijo ha muerto, ¿no? y pues eso es lo que tú dices, ¿no? Qué tremendo ver la maldad, o Lo sea, que- el fruto de la envidia, lo que produce, Lo que lleva, lo sí. que lleva, al final Sí. lleva a muerte, ¿no? O sea, lleva a un pecado tremendo, ¿no? Pero mientras pues se teje todo eso, ¿no? Y sus hermanos hacen creer a su padre todo eso, pues José en Egipto pues va teniendo su trato. Sí. Y a pesar de todo, pues el Señor es fiel con él, ¿no? O sea, y yo creo que es fiel porque José no entra en amargura, no entra en queja, no entra, ¿no? No sale una parte en la que dice, jo, ¿por qué mis hermanos han actuado así? ¿O por qué me hacen esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿No? Sino que, o sea, todo lo contrario, José... al final es honrado incluso pues por el oficial del faraón y todo, y es puesto en estima, ¿no? En medio del pueblo de Egipto. Y el Señor lo utiliza de gran manera, ¿no? Mira, en el capítulo 39 de Génesis, en el versículo 2 empieza a decir, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo de Egipto. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, y Jehová lo hacía prosperar de su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le sirvió, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Fíjate. O sea, claro, a ver, vamos a ver, los amos no son tontos. El amo de José, pues vio cómo Dios le prosperaba a José. Y él dijo, oye, pues a ver, yo quiero ¿no? que este sirviente pues esté conmigo. Y dice, Jehová hacía prosperar todo en su mano, así halló José gracia en sus ojos y le sirvió. Y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. O sea, que para que su dueño, ¿no? Su amo, pues le hiciera mayordomo de su casa y él pudiera administrar todo lo que tenía, era porque tenía mucha confianza en José, ¿no? Pero esa confianza, ¿de dónde venía? Era porque Dios, porque el Señor estaba con él, ¿no? Y era un hombre, pues me imagino, pues de testimonio, un hombre, ¿no? Y claro, a todo el mundo le gusta que él administre, pues un hombre honrado, un hombre que no... O sea, vivían confiados sabiendo que Eso las cosas es. estaban en manos de José, que no le iba a engañar, o sea, que era un Que no hombre le iba a fiel, robar. que era un hombre temeroso de Dios, que lo que tenía prosperaba, o sea, si tenía algo de riqueza, José yo supongo que haría que se multiplicaran, ¿no? O sea, vivía confiado, le dio el poder de toda su casa. Solo le dijo que no, lo único que no podía tocar era su esposa, mujer. que esto es otra etapa de José, que pobrecito mío pasaría el rechazo de sus hermanos. Ahora que el Señor le está bendiciendo, yo supongo que tendría también altibajos, muchos altibajos, ¿no? Él confiaba en el Señor, nunca dejó de confiar, ¿no? Ahora que empiezan a irle un poquito mejor las cosas, pues se encapricha la esposa de este hombre, se encapricha con José. Y como él la rechaza varias veces, al final, pues ella le acusa sin motivo, ¿no? Claro. Porque como es rechazada, como despechada, pues le acusa, ¿no? Sí. De que ha querido violarla y claro, su marido pues creerá, Claro, creerá a su mujer le qué dice, situación, lo único ¿no? que te dije que no tocaras era mi mujer, y ahora viene diciéndome que la has querido violar, ¿no? Entonces, pues claro. Claro, se quedó con la ropa. Entonces, claro, le mandaron a la cárcel. O sea, otra etapa, empezar de cero. A la cárcel, fíjate, ¿no? Y incluso ahí el Señor... La fidelidad, ¿no? Y o sea, de José.
me llama la atención que, bueno, pues que no habla en la palabra, no dice en ningún momento que José, eso, como decías tú, estaba despechado o estaba con odio por lo que le había ocurrido. Me imagino que también, pues eso, por la gracia de Dios y por su carácter, pues estaría, sí, me imagino que quizá triste o lo que sea, ¿no? Pero vamos, no tenía esa ansia de venganza no con los hermanos, con lo que le había ocurrido, ¿no? Y la fidelidad, ¿no? En el 8, cuando le dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, era un hombre que... íntegro y, o sea, aparte de su fidelidad al amo, ¿no? Era, o sea, tenía un compromiso con Dios, ¿no? Sí. Tenía ese compromiso con Dios que sobre todo que no le dejaba, o sea, no le dejaba pecar contra él, y de esa manera, pecando contra Dios, fallar a su amo, ¿no? O sea, que tenía esa relación también estrecha, íntima con Dios, ¿no? Pero aún luego, cuando ya le meten en la cárcel, o sea, es que es increíble cómo Dios usa a José, porque dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, sí, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Dice: y al jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. O sea, es increíble cómo el Señor sigue respaldando a José, ¿no? O sea, le meten en la cárcel de forma completamente injusta, porque lo que se levanta es una calumnia, y es una injusticia, pero el Señor le respalda, ¿no? Sí. Y cómo haya gracia... José haya gracia delante de todo el mundo, porque haya gracia delante del jefe de la cárcel. Sí. Y dice que puso a su cuidado a todos los presos que había en la cárcel. Qué especial verían en José, ¿no? O sea, ¿qué tenía José de especial? Claro. Que delegaban en él completamente. O sea, por un lado su amo, ahora por otro lado el jefe de la cárcel. Pues que Dios estaba con él, porque en el 23 dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, el hombre volvía a empezar de cero, pero el Señor volvía a prosperarle, a levantarle, a usarle, porque luego vemos cómo José interpreta el sueño de dos de los que están presos, el copero del faraón y el panadero, y le dice, ¿no? Cuando estéis libres, hablarle al faraón, lo único que os pido es que le habléis al faraón de mí, ¿no? Y salen de la cárcel y se olvidan de José. O sea, el Señor también le permite estar un tiempo ahí en la cárcel, porque él hubiese querido salir antes, está claro, ¿no? Pero no, tiene que estar un tiempo porque se olvidan. Y se acuerdan cuando Faraón tiene un sueño, el famoso sueño que ahora comentaremos, se acuerdan de José, ¿no? Pues el copero, pues en la cárcel había un hombre, José, que interpretaba los sueños, ¿no? Y Faraón manda a llamarle. Y entonces es ahí cuando Faraón le cuenta el sueño, que había soñado con las vacas flacas y las vacas gordas, ¿no? Y José le interpreta el sueño, y también vuelve otra vez Dios a darle la gracia delante de Faraón, ¿no? Y le pone Faraón administrar todo. O sea, o sea, nadie le supo interpretar el sueño, solamente José, ¿no? Y Faraón confió en ese Dios de José. Y aceptó la interpretación del sueño, ¿no? Porque yo supongo que estaría rodeado de magos y de grandes filósofos que le dirían vete tú a saber qué, ¿no? Y él tuvo paz con la interpretación del sueño de José, ¿no?
que Dios también le permitió, ¿no? que Faraón le aceptara, ¿no? la interpretación del sueño, que era lo que iba a pasar y pasó. Y Dios siguió bendiciendo, ¿no? a José. Y a mí lo curioso, ¿no? de todo es cómo el Señor trae prosperidad donde sea, ¿no? O sea, a través de un siervo, cómo el Señor trae prosperidad incluso a un pueblo que no, ya ves tú, Egipto, Sí. o sea, un pueblo que... Un faraón. Ya Faraón, ¿no? O sea, que no quieren, que reniegan de Dios, que no conocen a Dios, pero cómo Dios usa a José para bendecir a otro pueblo que no es su pueblo, ¿no? Exacto. Y yo creo que pues a nosotros también, ¿no? El Señor en diferentes ministerios, diferentes misiones, ¿no? Como Dios también pues utiliza, ¿no? Pues los diferentes ministerios para dar prosperidad y llevar esperanza donde no conocen al Señor, donde no la hay, donde incluso en pueblos, pues eso, que reniegan incluso hasta de Dios, ¿no? Pero el Señor lleva esa prosperidad a través de sus siervos, ¿no? Claro. Y prospera, pues oye, cuando estamos en misiones en África, cuando el Ministerio de Remar empieza a trabajar en África, recogiendo y dando de comer a niños que estaban casi muriéndose en las calles, como el Señor levanta, ¿no? Y trae un montón, y abre hogares, y trae un montón de niños que estaban casi a punto de morirse, ¿no? Claro. Y el Señor pues utiliza, por la gracia solamente de una persona que quiere agradar al Señor, trae prosperidad a todo un pueblo, incluso que no quiere saber nada de Dios, ni que le conoce. Sí, porque Dios le dio la sabiduría, ¿no? A Claro. José. El sueño de Faraón fue que vio 7 vacas gordas y 7 vacas delgadas. Y José interpretó que las 7 vacas gordas eran 7 años de prosperidad en su reino, de bendición, y las 7 vacas delgadas era que iba a haber escasez y sequía. Entonces Dios le dio también la sabiduría para saber, y entonces le dijo Faraón, ¿tú qué harías? Entonces José le dijo, yo en los 7 años de abundancia guardaría de las recogidas de los excedentes, ¿no? Claro. Porque como iba a haber mucha abundancia, Claro, guardaría grano, a almacenar para en los años de escasez que tengamos para comer, ¿no? Y gracias a eso el pueblo de Faraón no pasaron hambre, así Claro. fue, así pasó. Y fíjate que hasta el punto que en el capítulo 41, 37 dice que José, gobernador de Egipto, o sea, Sí. sí, el faraón le puso, después de él, quien más tenía poder sobre Egipto era José. Era José. Y lo que vemos es eso, ¿no? Que a través de todas las pruebas y todas las desgracias que le pasan a José, porque verdaderamente son desgracias, ¿no? Como la diferencia está en que Jehová está con él, y entonces es como que Jehová da la vuelta a la tortilla, ¿no? Y dice, bueno, pues en esta desgracia vas a ver mi gloria y vas a ver cómo te prospero. Y en esta otra desgracia también vas a ver cómo o sea, no va a poder. Y yo creo que también el corazón de José, que no era un hombre que albergaba odio o que amargura por lo que recibía de sus hermanos o de la vida, ¿no? Eso le bendijo, y el Señor estaba con él a través de esa actitud también, o sea, por esa actitud que José tenía, ¿no? Entonces, lo que creo que marca la diferencia es eso, que el Señor está contigo si tú tienes un corazón que mire al Señor en medio de donde sea, en la cárcel o donde te ponga, el Señor puede hacer del desierto un estanque. Exactamente, o sea, el Señor puede cambiar las cosas y verdaderamente puedes ver eso, la mano de Dios, cómo Dios te va a prosperar en todo, ¿no? Y eso es lo que pienso que José tenía, ¿no? La gracia y la presencia de Dios que iba con él hacía que Faraón, que su amo, y que en todas las adversidades que se vio,
¿no? La presencia de Dios es lo que hacía diferente cómo él pasaba esas pruebas y cómo además Dios le prosperaba de esa manera, ¿no? Sí, porque no tuvo la gracia delante de sus hermanos, que le tenían levantaba tantas envidias a raíz de que él le cuenta el sueño, que Dios le había mostrado. Él no supongo, Sí. yo creo que no lo había soñado él porque le dio la gana a él. Mira, mira lo que voy a contar porque no, Dios le había mostrado lo que iba a pasar en el futuro. O sea, no levantó la misma pasión ni el mismo respeto en sus hermanos que, o sea, Dios le dio la gracia delante de otras personas. Y al final vemos cómo, después de que José es gobernador, los hermanos de José vienen a por alimentos, ¿no? Porque estaban pasando hambre. Hombre, claro. Vemos que Jacob, su padre, que también le llamaban Israel, le mandó a sus hijos, ¿no? A buscar alimentos, porque habían escuchado que en Egipto tenían alimentos y les mandó a comprar alimentos. Claro, imagínate, o sea, los sentimientos que tendría José cuando vio a sus hermanos delante de él, que no le reconocieron, que yo supongo que iría pues como vestido como van los egipcios, ¿no? Porque para que no le conocieran, aunque hubiesen pasado años, tenía 17 años. Pero y porque sus hermanos tampoco se podían ni imaginar que su hermano fuera el que administrara y el que estaba detrás del faraón. O sea, es que era algo inconcebible. Cuando lo habían tirado en una cisterna y lo vendieron, lo que menos ellos se podían imaginar es que su hermano podía estar en ese punto, ¿no? O sea, entonces, claro, yo creo que tampoco no lo reconocieron por eso, porque aparte de que sí, que iría pues vestido como iban los egipcios o lo que sea, ¿no? Porque ellos tampoco podían imaginarse esa situación. Pues aquí vemos también cómo se cumple la interpretación del sueño de José, que sus hermanos se postrarían delante de él. O sea, al cabo, fíjate todo lo que tuvo que pasar, pero se cumplió el sueño, ¿no? Y ellos tuvieron que ver también ahí la mano de Dios y fíjate qué testimonio. Como hablamos en otro programa, ¿no? De poner pruebas como puso Gedeón, pues a veces también uno cuando oramos y nos ponemos delante de Dios, Dios mío, dale la gracia a nuestros jóvenes delante de sus compañeros por los problemas que hay hoy en día, ¿no? De que siga habiendo estos rechazos unos con otros y cómo se maltratan, ¿no? Darle la gracia a nuestros hijos delante de las autoridades, delante de sus compañeros, delante de los profesores, delante del entorno, de sus jefes, los que estén trabajando, ¿no? Como le diste la gracia a José, ¿no? Delante de cada situación que tuvo que, delante de Faraón, del jefe de la cárcel, del que le compró como esclavo, ¿no? Que Dios nos dé la gracia, ¿no? Delante de las personas que están como autoridad, ¿no? Por encima de nosotros. Así es, yo creo que es, tiene mucha enseñanza, ¿no? La vida de José, como, pues eso, como José el Señor lo utiliza de tal manera que uno se queda maravillado, ¿no? Y tú dices, madre mía, en manos del Señor lo que puede ocurrir, ¿no? Y cómo el Señor, pues a uno que se humilla, porque realmente José tenía un corazón humilde. O sea, era humilde José, desde que le rechazan sus hermanos hasta que luego le meten en la cárcel, hasta que era un hombre humilde. Y el Señor ahí lo pues que lloró José cuando vio a sus hermanos, que se tuvo que esconder para llorar. Dios le devolvió su familia, reconcilió a los hermanos. Sí, porque luego vino con su padre, sus hermanos y vivieron todos a su familia, juntos. O sea, se pudieron, o sea, fue una restauración yo creo que completa. O sea, ya José era lo que yo supongo que tendría esa espinita, ¿no? Y de poder ver a su padre, él cuando preguntaba por su padre, ¿no? Sí. Y de poder ver a su padre y que su padre acabara sus días juntos, ¿no? Sí, junto a su claro. hijo. Tuvo que ser una situación, yo creo y la obra que me imagino que Dios también haría en los hermanos, ¿no? Al verse, bueno, pues al ver y enfrentarse a lo que habían hecho, ¿no? O sea, me imagino que, bueno, pues eso, ellos, bueno, verían cómo su hermano les perdonaba y restauraba, o sea, se restauró esa relación, ¿no? Que estaba rota y que estaba... O sea, que Dios obró, o sea, a través de todo esto, al final... Para José fue una vida de bendición y que Dios le dio la gracia en cada situación por la que tenía que pasar, pero yo imagino la vida de los hermanos de José tuvo que ser una tortura.
O sea, esos años de ver sufrir a su padre, de no saber lo que había pasado, de las consecuencias de lo que ellos habían hecho. Habían ¿no? hecho, exacto. Y fíjate, al final, unos habiéndolo pasado mal y el otro viendo la bendición de Dios y la prosperidad de Dios, al final que se hayan visto, yo creo que un final feliz. Un final Sí. feliz, sí. La verdad que sí, que fue una vida, la de José, muy próspera en todos los sentidos, hasta el final. Sí, y Hasta el ejemplar. final. Y ejemplar, así es. Bueno, amigas, pues hasta aquí ha sido el programa de hoy. Os queremos dejar nuestro número de WhatsApp, que es 618-737233, y nuestro email nuncasolas@solidariatv.com. Hasta el próximo programa.